Hermanos, estamos en una serie llamada Obediencia y, amados, es una enseñanza fundamental. Usted sabe que la obediencia es lo que Dios requiere de todos nosotros. Desde el Antiguo Testamento Dios ha tratado con la rebeldía del ser humano. Desde el huerto del Edén Dios ha tratado una y otra vez, y cuando estudiamos, ¿se acuerdan las dispensaciones en la historia de la humanidad? Hemos visto cómo la humanidad, por su rebeldía, por su orgullo, ¿verdad?, siempre ha tenido esa tendencia a rebelarse contra Dios, a rebelarse en contra de los mandamientos, a rebelarse en contra de lo que Dios nos está mandando, ¿verdad? Cómo Dios ha dispuesto que los creyentes, los hijos de Dios, vivan. Y saben que la obediencia está a la cabeza de todas las actitudes del creyente. Así como vemos la fe, ¿verdad? Que yo decía otra vez, es el combustible del creyente. Por la fe recibimos la salvación. Esta fe está tomada de la mano de la obediencia. Y la obediencia es una actitud que cuando el creyente comienza a aplicarla seriamente en cada área de su vida, comienza a ver lo sobrenatural de Dios obrando. Amén. Cuando nosotros estamos luchando en cierta área de nuestra vida, ya sea económica, ya sea emocional, ya sea de salud, en esa área que tú estás luchando, es porque hay algún punto en el cual tú no estás obedeciendo a Dios como debes obedecer. Y es algo que nosotros debemos entenderlo. No podemos pretender que podemos complacer a Dios con una obediencia media. Dios requiere obediencia al 100%. Yo siempre digo, hay creyentes que creen que los caminos de Dios son como aquella persona que va al supermercado y elige qué escoger. Esto me sirve y esto no. En los caminos de Dios, amados, si tú quieres vivir en paz y una vida bendecida, es necesario que aprendas a caminar en obediencia. Una obediencia plena. ¿Saben? Conocemos que en el mundo hay leyes morales, ¿verdad? Hay leyes como la constitución de cada país. Hay leyes que regulan, ¿verdad?, el cotidiano vivir de una nación. Leyes de tránsito, ¿verdad? Diferentes leyes que si alguno de nosotros las viola, alguno de nosotros no la cumple, ¿qué es lo que acontece? Hay un castigo, ¿verdad? Hay un resultado a la desobediencia que es un castigo como resultado. Y en el ámbito espiritual también hay leyes, y estas leyes son las que Dios estableció. Como amo supremo, como soberano, Dios ha establecido leyes en el universo que cuando alguien viola esas leyes, hay un correcto o una disciplina, ¿verdad?, o un resultado malo. Deuteronomio 28 habla de que cuando cumplimos sus mandamientos, cumplimos lo que Él nos pide, vamos a obtener bendición. Pero cuando nosotros caminamos en desobediencia, dice que vamos a experimentar maldición. Entonces, qué importante que usted entienda, amado, que si quiere vivir una vida de bendición, una vida de paz, aunque haya tormentas a su alrededor, usted puede vivir en paz, confiando en Dios, cuando usted está caminando en perfecta armonía con lo que Dios estableció. Nosotros debemos vivir en obediencia para darle gloria a Dios. Debemos vivir en obediencia para poder alcanzar esas promesas. Debemos vivir en obediencia para dar testimonio a los incrédulos. ¿Qué tipo de evangelismo va a hacer usted hacia una persona si su vida no difiere con la vida de un pecador? Amén. El ser obedientes también nos lleva a vivir una vida llena del Espíritu Santo. Cuando usted es obediente a media,
usted en muchas áreas puede entristecer al Espíritu Santo de Dios. Y a veces nos preguntamos por qué no fluyo en la unción, por qué no estoy siendo usado por Dios como Dios está usando a otros. Y es porque hay áreas en mi vida que todavía están en desobediencia a lo que Dios pidió. Y esas áreas a veces son muy pequeñas cosas. ¿Recuerdan? Samuel le dice, Saúl, vamos a hacer sacrificios, prepara todo, pero no hagas nada hasta que yo llegue. Pero escuchando al pueblo, que se estaban yendo algunos por temor, desobedeció este mandato y comienza a hacer el sacrificio. Y podemos capaz que mirarlo de una forma humana. Lo quiso hacer de la mejor forma porque intentó agradar a Dios. Pero escuche, usted no agrada a Dios desobedeciéndolo. Tiene que entender que si usted desobedece, por más lindo que parezca su holocausto, su ofrenda, si usted está desobedeciendo, usted no está agradando el corazón de Dios. Amén. Necesitamos, iglesia, entender esto. Una clave para vivir en bendición, para vivir en prosperidad, para vivir en paz, es la perfecta obediencia a la palabra de Dios. ¿Cuántos están conmigo? ¿Saben? Hasta para la salvación necesitamos obediencia. Y podemos decir, sí, pastor, pero la obediencia y la salvación no es por gracia y la recibimos por fe. Claro que sí. Es por gracia y usted la recibe por fe, pero tiene que haber un acto de obediencia. Dice Pedro, en 1 de Pedro capítulo 1, versículo 22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu. Acá Pedro está diciendo que obedeciendo la verdad fueron purificados, que obedeciendo la verdad, fueron salvos, nacieron de nuevo, porque obedecieron la verdad. Y en el versículo 23 de 1 de Pedro capítulo 1, dice, siendo renacidos por la palabra de Dios. ¿Todos pueden encontrar ahí? 1 de Pedro. Quiero que usted vaya conmigo. 1 de Pedro capítulo 1, versículos 22 y 23. Estoy leyendo. Dice, versículo 23 ahora, siendo renacidos por la palabra de Dios. Está diciendo, cuando usted nació de nuevo mediante la palabra de Dios. Esto también podría ser descrito como cuando usted obedece a la verdad que purifica su alma. Ahora, ¿qué es la verdad? ¿Cuál es la verdad? El Evangelio. ¿Qué fue el Evangelio? ¿Qué es lo que habla el Evangelio? ¿Qué es lo que usted obedeció? ¿Qué es lo que una y otra vez encontramos en el Nuevo Testamento? ¿Qué fue lo que Pedro dijo el día del Pentecostés cuando le preguntaron, ¿y nosotros qué debemos hacer ahora para ser salvos? ¿Recuerdan? Arrepiéntanse para perdón de pecado y recibirán el Espíritu Santo. Entonces, tiene que haber una obediencia de ¿qué? De arrepentirse de los pecados. Amén. Entonces usted lo recibe, ¿verdad? Esa salvación por gracia, por su fe en Jesucristo. Usted cree que Jesucristo hizo una obra maravillosa y completa en la cruz del Calvario, pero usted también debe obedecer a arrepentirse de sus pecados para recibir esa salvación. Amén. Quiero decirte que nosotros como iglesia, la meta que tenemos, y cuando hablo de iglesia, no hablo de estas cuatro paredes, no hablo de los líderes, sino todos los que somos hijos de Dios, todos los que recibimos al Espíritu Santo de Dios, que somos parte del cuerpo de Cristo. Nuestra meta debería ser formar discípulos que son obedientes. Y cuando nosotros vemos la palabra de Dios desde el Antiguo Testamento, como decía hoy, Dios es algo en lo cual ha insistido en generar esa obediencia en su pueblo. Cuando Dios
rescata a Israel de la esclavitud de Egipto, tenían 15 días de marcha hacia la tierra prometida. Sin embargo, Dios, ¿a dónde lo llevó? Al desierto. ¿Y qué quería hacer Dios ahí? Tratar con su carácter, tratar con su obediencia. ¿Y qué hizo Dios ahí? Le entregó los mandamientos, las leyes. Y vemos como el pueblo de Dios, aún viendo el poder sobrenatural de Dios, aún viendo la provisión diaria de Dios sobre sus vidas, continuó desobedeciendo. Y toda esa generación que salió de Egipto no alcanzó la tierra prometida. Pero en el Nuevo Testamento, cuando Jesús parte y deja esa gran comisión en Mateo 28, Mateo capítulo 28, acá vemos dos partes de esta gran comisión del mandamiento para la iglesia de hoy en día, para el mandamiento de la iglesia del tiempo de la gracia. El primero es ir y hacer discípulos, ¿verdad? Ir y compartirles la salvación. Ir, ¿verdad? Y mostrar, presentarle el Evangelio de Cristo. Pero hay una segunda parte que está en el versículo 20, que dice enseñándoles que ¿qué? ¿Qué quiere decir? Que guarden, que obedezcan. Esa es la misión de la iglesia. A aquellos que están convertidos necesitamos enseñarles que obedezcan lo que el Señor nos ha impartido. Hay una gran responsabilidad para la iglesia. Y la primera forma de enseñarlo es con nuestra propia vida. El testimonio de mi vida habla más fuerte que mis palabras. Ahora, cuando nosotros comenzamos a enseñar y adoctrinar, ¿verdad? Y compartir el Evangelio de Cristo, pero no enseñamos que la obediencia a Dios manifiesta nuestro amor, no podemos volver legalistas como aquellos fariseos. Necesitamos entender lo siguiente. Necesitamos entender que si usted no está caminando en obediencia es porque no hay una manifestación completa de su amor a Dios. Necesita cambiar su corazón. Y el cambio es algo interno. El mandamiento que Jesús nos dejó, ¿recuerdan? Amar al Señor nuestro Dios con todo, es algo interno. Es algo que tiene que provenir de tu interior. Es claro que es el Espíritu Santo. Usted no puede obedecer si el Espíritu Santo de Dios no está en usted. Cuando usted no está obedeciendo en los primeros pasos, cuando usted no está rechazando el pecado y en vez de rechazarlo acompaña el pecado, quiere decir que no hubo un arrepentimiento genuino en su vida. Pero cuando usted tuvo ese arrepentimiento genuino y vino a los caminos del Señor, algo comienza a acontecer en su vida, un trato del Espíritu Santo de Dios desde adentro hacia afuera, comienza a generar cambios, comienza a transformar su vida, su manera de pensar. Y no es un arrepentimiento exterior, sino que es algo interno que usted comienza, ¿verdad?, a experimentar. Y cada vez que usted hace algo mal, comienza a pensar, esto desagrada el corazón de Dios. Esto desagrada el corazón de Dios. Decía hoy que la fe va tomada de la mano con la obediencia. Yo quiero decirte que si no estás caminando en obediencia, tu fe está siendo muy cuestionable. Tu fe está siendo muy, muy cuestionable. Juan capítulo 8, versículo 31. Juan capítulo 8, versículo 31 dice, Jesús dijo, el que continúe en mi palabra es mi discípulo real. Primera de Juan capítulo 2, versículo 3 al 5. Primera de Juan capítulo 2, versículo 3 al 5 dice, podemos estar seguros de que conocemos a Dios. ¿Sí qué? ¿Podemos poner ahí?
Mira de Juan, capítulo 2, versículo 3 y 5, dice, podemos estar seguros de que conocemos a Dios si obedecemos sus mandamientos. Conocemos a Dios si obedecemos sus mandamientos. Los mandamientos que están escritos en la palabra de Dios. Versículo 4. Si alguien afirma, yo conozco a Dios, pero no obedece sus mandamientos, los mandamientos de Dios, es un mentiroso y no vive en la verdad. Versículo 5. Pero los que obedecen la palabra de Dios demuestran verdaderamente cuánto aman a Dios. Así es como sabemos que vivimos en Él. Así es como usted sabe que vive en Él. Hay algo en su interior que lo está impulsando, que lo está empujando a querer obedecer, aunque cometa muchos errores, aunque falle muchas veces, pero esa falla viene acompañada de un arrepentimiento, de un reconocimiento que estoy dañando al Espíritu Santo, que estoy entristeciendo al Espíritu Santo, que estoy ofendiendo a Dios. Y por lo tanto en mi vida busca un cambio de actitud. Es indispensable, amada iglesia, la obediencia. Es indispensable. Y también, sumado a esto, es importantísimo que usted entienda que debe conocer la palabra de Dios. Si no, ¿qué mandamientos va a seguir? Escuché por allí un testimonio de un ministerio que decían que ellos tenían un programa radial por los años 90 y alguien les manda una carta diciendo que escuchaba mucho su programa radial y ellos habían hablado sobre la obediencia a Dios y que esta obediencia a Dios iba acompañada de un rechazo al pecado, de un rechazo, ¿verdad?, a aquellas cosas que desagradan el corazón de Dios. La propia Biblia dice que nosotros debemos odiar el pecado, porque si Dios está en nosotros, el pecado puede estar ahí, ¿verdad? Entonces, no es solamente un rechazo simple, de odiar el pecado, el grado de rechazo que la palabra nos ordena. Pero este hombre les escribe y dice, soy una persona que escucho mucho su programa y lo que voy a decir es bastante fuerte, pero él dice, Dios está en todos nosotros y Dios nos habla a todos de maneras diferentes, le dice este hombre. Y yo quiero preguntarles por cierta cosa que a mí me genera una inquietud. Y él les dice, escuchen lo que dice esto. Para muchos les va a resultar desconocido, para muchos seguramente han escuchado casos. Pero en mí hay una tendencia, una atracción sexual hacia animales grandes. ¿Me entendió? Hay una atracción sexual, no es que le gustaban las mascotas. Esta persona dice, yo siento una atracción sexual hacia animales grandes. ¿Y qué me dicen ustedes? ¿Qué respuesta me dan a esto? Entonces ellos, en el próximo programa, ¿verdad?, comienzan a hablar y hablan de Levítico, donde la palabra dice que maldito es aquel que se echa, ¿verdad?, que se une a animales, y dice que inclusive debe ser apedreado, debe morir cuando se encuentra en esta situación. Entonces, ellos hablan, exponen en el programa, pero no dicen directamente. Pero sí le mandan una carta a esta persona y le dice, mire, usted, por más que dice amar a Dios, que cree en Dios, lo que usted está haciendo es abominación a Dios. Y la palabra de Dios dice esto y esto. Por lo tanto, usted está cometiendo un pecado atroz. Y si usted estuviera viviendo en el tiempo de la ley, usted podría ser apedreado. Usted debería morir, ¿verdad? Ahora usted está en el tiempo de la gracia, tiene tiempo de arrepentirse. ¿Saben cuál fue la respuesta de este hombre? Él le responde, le manda otra carta diciendo, ustedes los cristianos toman la palabra muy literal. Yo creo que Dios conoce mi corazón y que no hay ninguna mala intención en esto. Escuchen lo que está diciendo.
¿Saben? Tristemente, como esa persona, hoy en día muchos, y que son creyentes, y que creen que a ellos Dios le habla de una manera diferente cuando las Escrituras son bien claras con respecto a ciertas cosas de nuestra vida. Son tan claras, amados. Dios las inspiró para que una persona con poco conocimiento, que apenas sepa leer, las pueda conocer e interpretar. Pero sin embargo nosotros, por nuestro orgullo, por no reconocer que estamos en un pecado, ¿verdad?, queremos hacer de Dios el Dios que a nosotros nos conviene. Por eso hoy en día hay tantas religiones. Por eso hoy en día vemos iglesias que son evangélicas y que tienen pastores que son homosexuales, casados, y que dicen que esto no es un pecado, que Dios ama a todo el mundo por igual. Hace poco conocí en un video en Brasil un hombre que se percibe mujer y es una pastora, ¿verdad? Una pastora, y su iglesia tiene multitudes y ministra, y la gente cae y piensa que cae por el Espíritu Santo, y la gente es tocada. No se da cuenta que lo único que puede abundar ahí son demonios. Y su versión es: Dios ama a todo el mundo. Pero lo que conocemos en la palabra sabemos que Dios no ama a todo el mundo. Dios aborrece al pecado y no envía al pecado al infierno, envía al pecador al infierno. Para Dios es abominación. Y cuando nosotros pensamos que Dios es un Dios de amor, pero no es un Dios justo, estamos cerrando el camino. Es tan claro que no conocemos a Dios. Iglesia, debemos despertar. Si usted quiere caminar en bendición, si usted quiere que se empiecen a abrir áreas en su vida, que usted pueda caminar y decir: soy bendito, estoy viendo la mano de Dios, usted tiene que caminar en obediencia. Deje de hacer las cosas a medias. Obedezca a Dios. ¿Cuántos creyentes hay que realmente pueden vivir una vida de victoria y gozosa? Cuando nos miramos al espejo podemos decir: soy un creyente bendecido. Realmente vivo una vida gozosa por más que tenga situaciones difíciles. Y si no es así, no deberíamos preguntarnos: Dios me ha hablado una y otra vez de tal cosa, ¿y por qué yo insisto en esto? ¿Por qué sigo jugando? ¿Cuántas veces Dios te ha hablado de perdonar, de restituir, y sigues ahí esperando que venga un ángel y te hable? Dios ya te habló a través de la palabra. No va a enviar un ángel a hablarte. Lo que sí, vas a tener las consecuencias de la desobediencia. Quizás Dios te ha hablado de arrepentirte de un pecado, de alejarte de ciertas cosas, pero en tu soberbia, en tu orgullo, aún insiste y sigue jugando con eso. Te quiero decir que las consecuencias van a venir. Dios te ama, pero Dios es un Dios justo. Y hay leyes que cuando las rompemos traen consecuencias graves para nuestra vida. Amado, he visto tanta gente con años en la iglesia, con pecados ocultos, con hábitos que desagradan el corazón de Dios, y que piensan que por simplemente concurrir a una iglesia ya eso queda anulado. No es eso, amado. Es el rechazo a ese pecado, es el rechazo a ese hábito. Es volverte al camino de la obediencia, lo que te acerca a Dios y te abre las puertas de la bendición. No es lo lindo que tú hablas de Dios, es como tu vida de creyente. Pablo dice que no son los oidores de la palabra los que son justificados, sino los hacedores. ¡Hacedores!
Yo no sé lo que Dios te ha hablado en este tiempo. Yo no sé cuántas veces Dios te ha insistido. Cuántas veces Dios te ha llamado. Yo no sé cuán duro está tu corazón hoy. ¿Saben? Nos llenamos de argumentos. Cuando somos arrogantes, soberbios, nos llenamos de argumentos. Y Dios nos habla a través de un mensaje. Vamos a la Biblia y Dios nos habla a través de la Biblia. Dios nos habla hasta por personas que son incrédulas. Pero estamos tan llenos de orgullo que seguimos jugando con ese pecado. Quizás Dios te habló de darle algo a alguien. Quizás Dios te habló de restituir un mal que tú hiciste. Quizás Dios te habló o te está hablando de un llamado. He hablado con unas cuantas, pero hay alguien en particular que cada vez que puedo hablar con ellas, con esa persona, lo único que escucho de él es: pastor, estoy mal. Conozco la palabra, pero me siento apagado. No tengo ganas de orar. No tengo ganas de congregarme. No tengo ganas de servir. Mi familia está pasando muy mal económicamente. Y yo lo miro y le digo lo que siempre le he dicho: amado, tú tienes un llamado de Dios. Tú tienes un llamado de Dios. Y mientras no obedezcas ese llamado, tú estás teniendo las consecuencias. Y la persona me dice: sí, pastor, yo sé que es eso. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir siendo engañados por el enemigo? ¿Vamos a seguir estando en nuestra zona de confort, teniendo temor de moverme y obedecer a Dios? ¿O me voy a levantar y voy a acudir a ese llamado? ¿O me voy a levantar y voy a obedecer lo que Dios me viene hablando hace tiempo? Necesito reconocer que estoy fallando. Necesito reconocer que hay áreas de mi vida que realmente no la entregué a Dios. Y mientras te sigas llenando de argumentos, mientras escuches las mentiras de Satanás, argumentándote, diciendo esto va a pasar, mentira, no va a pasar. Hasta que no te arrepientas, hasta que no vuelvas al camino, vas a seguir en esa vueltita que el enemigo te entiende. Ahí te tiene, ¿verdad? Esa vuelta ahí, parece que vas a levantarte y pum, cuando querés. Así, y así pasan los años, y así se nos pasa la vida, y se nos pasa el llamado, y se nos pasan las bendiciones, y vemos otros que vienen antes que nosotros, y Dios los levanta, y Dios los prospera, y Dios los lleva por caminos, y Dios los comienza a usar, y nosotros vamos ahí, seguimos, y sabemos en nuestro interior que hay algo que está impidiendo el fluir de Dios en nuestra vida, pero seguimos haciendo caso omiso. Iglesia, necesitas dejar de escuchar la voz del enemigo y comenzar a escuchar la voz de Dios. ¿Cuántas veces has venido a las reuniones aquí y recibiste un mensaje, recibiste palabra, pero ahí mientras la recibías, en tu mente estabas argumentando: no es tan así, no es tan así, el pastor está siendo muy duro con lo que está diciendo, esas palabras, no es el Dios que yo conozco. Bueno, yo te digo que el Dios que yo conozco está aquí en las Escrituras, y lo que yo te estoy leyendo es palabra de Dios. Si no está avanzando en un área de su vida, yo creo que Dios ya le habló. Usted no necesita que nada. A veces, ¿saben? A veces se me acerca una persona y me dice: pastor, ¿Dios no le ha hablado algo? Que el Espíritu Santo ya te lo ha hablado. Yo no te voy a decir nada que el Espíritu Santo ya no te haya hablado. Vos tenés que obedecer. ¿Qué querés que venga a hablarte? La palabra ya te habló. El Espíritu Santo de Dios nos habla, amados, a cada uno de nosotros. ¿Qué estamos haciendo con lo que Él nos está hablando? ¿Estamos escuchando? Doy gracias a Dios porque en mi rebeldía, hermanos, he aprendido.
Los malos tiempos que pasamos como familia han sido por mi desobediencia, por rebeldía. Pero he aprendido en mis pocos años de vida que si yo le obedezco a Él, que si yo no creo en las mentiras y los engaños del enemigo, voy a caminar en paz. Y aún esté en medio de un desierto, voy a estar confiado que Él es mi proveedor. Pero cuando yo estoy caminando en obediencia a esa mentira, la duda me va a llegar. La confusión va a venir a mi mente. Y en vez de salir de ese desierto, voy a pasar a ser como ese pueblo de Israel. Aquella generación fue libre de Egipto, fue libre de la esclavitud y pudo conocer la tierra prometida. Quizás alcance la salvación. Seguramente la alcances, pero te estás perdiendo lo mejor que Dios tiene para ti en esta vida. Amén. Dios tiene cosas grandes para ti, maravillosas. Dios quiere que seas luz en medio de las tinieblas. Dios quiere que seas testimonio como persona, como familia, como hijo. Pero si no le obedeces, su palabra tiene mandamientos, amados, que son para bendecir nuestra vida. Todo lo que Dios ha inspirado a través del Espíritu Santo es para decirte, hijo, es por este lado. Hijo, te estás equivocando. Cambia la dirección. Es por este lado. Pero somos tan necios. Cabeza dura. Iglesia, necesitamos caminar obediente. Y espero que esta palabra que el Señor puso en mi corazón hoy te hable verdaderamente y te dé ese impulso que necesitas para volverte al centro de la voluntad de Dios y que comiences a caminar en bendición. Gracias, Señor, porque he aprendido que en lo poco te tengo que ser fiel. En lo poco, y eso poco me trae paz, gozo, me trae esa seguridad de que estoy centrado en tu voluntad. Amén. Y esto yo le doy gracias a Dios, porque no se trató de mí, se trató de su misericordia. Amén. Pero cuando yo entendí esto, aprendí a ser obediente. Amén. Así que lo que Dios te está hablando en este tiempo es para llevarte a niveles mayores, llevarte a otros lugares que tú no conoces y nunca imaginaste. Amén. Ponete de pie, iglesia. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Estamos hablando de una obediencia que brota de tu corazón. Amén. No es algo exterior. El Espíritu Santo te habla, tú escuchas y obedeces. Y ahí vas a ver cómo Dios comienza a restaurar todas las cosas. Todo lo perdido comienza una vez más a ordenarse. Todo lo que hayas perdido una vez más comienza a volver, ¿verdad? Porque Dios comienza a restaurar. Amén, pero necesitas entender eso. La obediencia es lo que te acerca a la plenitud, a la bondad de Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por esta palabra. Gracias, Señor, porque, Señor, tú has hablado a nuestros corazones y a nuestras vidas, Señor, para que podamos entender que es solo en obediencia que se alcanzan las promesas, que es solo en perfecta obediencia, Señor, que podemos, Señor, caminar en gozo, en paz, en prosperidad. Señor, yo en este día quiero pedirte que le des discernimiento a mis hermanos, que nos des sabiduría, entendimiento de lo espiritual, Señor, para que podamos, Señor, entender qué área de nuestra vida uno está en perfecta obediencia a Dios y rendirla para que obtengamos victoria. Te lo pido en el precioso nombre de Jesús, Señor, en esta hora, y bendigo la vida de cada hermano y de todos aquellos que reciben este mensaje en obediencia, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Gloria al Señor.